Muy buenas noches, maestros y maestras. Como cada martes con Grupo Loga, nos da mucho gusto recibirlos. Como lo anunciamos, el mes de noviembre lo estamos destinando a revisar los temas de educación sexual, que tanto la escuela puede intervenir, cuál es la responsabilidad de la familia, qué pasa cuando la familia no da un seguimiento, un acompañamiento en este sentido, y nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestras alumnas nos preguntan qué postura debemos de tomar, porque cada uno de nosotros tenemos una visión de la sexualidad y cómo tenemos que ir acompañando a nuestros chicos y a nuestras chicas. Ahora trataremos con el doctor Hernán Rodrigo Moeno Mendoza este tema de hasta dónde podemos intervenir como escuela, como Secretaría de Educación Pública, como autoridad en esta formación de la educación sexual. ¿Qué podemos hacer con esas orientaciones, ese consejo, esa mirada que puede ayudar a nuestros chicos, a nuestras chicas, verdaderamente a entender que van creciendo, que tienen una sexualidad, que hay diferentes formas de manifestarla, que estamos creciendo en el conocimiento del tema, que hay algunos consensos, hay algunos que todavía no se logran. Y nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, por supuesto que se enfrentan en las noticias, en los comentarios de sus compañeros, en la convivencia con otras familias con estas visiones. Pero déjenme presentarles quien hoy va a comentarnos desde la amplia experiencia que él tiene con el tema, precisamente qué podemos hacer los maestros. Déjenme decirles que el doctor Hernán Rodrigo Moeno Mendoza es director general y asociado fundador de la Fundación México Vivo. Es también presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, cofundador y asambleísta del Consejo Ciudadano para el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida y en la Asociación también de Infecciones de Transmisión Sexual de la Ciudad de México, miembro del Consejo Directivo de Love Matters Global Network y miembro del Grupo de Trabajo sobre Educación Integral en Sexualidad y Capacitación, miembro también del Grupo de Prevención de Embarazo Adolescente de la Ciudad de México, entre muchos otros cargos públicos y privados que él tiene en la actualidad. Ha editado diversas publicaciones, entre las que destacan CDMX, Por mí, por ti, por todos, Información Vital para la Salud Sexual. Otra de sus publicaciones es 30 años del VIH-Sida, Perspectivas desde México. Otra más es Generación Viva, Guía Pedagógica de Salud Sexual enfocada en jóvenes y adolescentes, así como Saluda a la Salud Sexual y Arte Vivo, entre varias más. También nos ha representado en diferentes países, en diferentes foros, ya que él, desde su formación en ciencias políticas y relaciones internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, ahí es donde tuvo su formación, ha fungido como asesor parlamentario de la 57 Asamblea de la Legislatura del Congreso de la Unión, como delegado de la Ciudad de México en diversas reuniones de la ciudad en acción acelerada en Mumbai para erradicar el SIDA y muchas otras representaciones. Desde hace 20 años es orador y activista para los derechos humanos, los derechos de la niñez, de la juventud, de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de la comunidad LGBT, TTIQ y más, y de la educación y sexual universal entre diferentes
temas que él maneja. Ha colaborado en la creación e implementación de servicios para la salud sexual, programas educativos, programas digitales, medios y campañas para adolescentes, jóvenes y personas adultas en México y América Latina. Como ustedes, maestros y maestras, ven, tiene una amplia experiencia y desde la perspectiva que él ha trabajado, va a comentar con nosotros qué podemos hacer los docentes desde nuestra tarea como educadores dentro de la escuela, en qué debemos de poner atención. Y doctor, de veras agradezco muchísimo su participación hoy con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, a ti y a Grupo Loga por la invitación. De verdad es una alegría y un honor poder compartir este espacio con docentes, con ustedes y con las personas que se vayan sumando en esta noche para hablar de un tema que yo considero fundamental, bueno, al que yo tengo entregada mi vida desde hace varios años, que es justamente la educación sexual. Y me encanta el nombre que le han puesto al programa de hoy, hasta dónde puede intervenir la SEP en la formación de la salud sexual, porque yo creo que la formación sexual como tal, pues la vamos viviendo cada una y cada uno en la vida, y desde los espacios académicos, desde la familia, por supuesto, podemos incidir dando información y herramientas que nos permitan conocer más este aspecto tan complejo y tan natural de la humanidad como es la sexualidad, para que las chicas y chicos puedan tomar las mejores decisiones en su vida sexual. Y creo que me gustaría comenzar desde este paradigma. Cuando uno inicia vida sexual o en el momento en que uno va a tener relaciones sexuales, pues no están con nosotros mamá o papá o mi maestra o mi maestro para preguntarle y pedirle consejos, ¿no? Ya cuando tomamos la decisión de tener una práctica sexual, pues debemos de tener la información suficiente para que esas decisiones sean saludables. Y creo que aquí viene el punto fundamental de la educación sexual, justamente, porque ¿cuál es esa información con la que estamos dotando a nuestras juventudes para que tomen mejores decisiones? ¿Cuál fue la información que tuvimos nosotros, adultos, para tomar las decisiones que tomamos? Y creo que aquí es donde parte fundamentalmente la diferencia de cómo visualizamos la sexualidad humana. Esto es, si vamos a vivir nuestra vida sexual desde una forma muy animal, mamífera, en la cual respondemos a estímulos y de acuerdo a esos estímulos se dan las cosas coincidentemente, o si nuestra vida sexual es el cúmulo de toma de decisiones. Y esto hace toda la diferencia, porque cuando uno toma las decisiones, de entrada uno es responsable de lo que uno hace, pero segundo, uno toma decisiones a partir de la información que tiene. Y aquí es donde la educación sexual hace toda la diferencia y donde podemos incidir enormemente en la construcción de mejores futuros para nuestras niñas, para nuestros niños, nuestros adolescentes. Y empezando a entrar en materia, al tema que nos reúne hoy, de hasta dónde puede la Secretaría y el Magisterio intervenir en la educación sexual o en la formación de las juventudes, pues yo de entrada comenzaría por el marco de derecho. De entrada, nuestro artículo tercero constitucional fue modificado hace 6 años para que la educación sexual sea un derecho de todas las personas. Entonces, partiendo nada más de entrada del derecho, todas las personas tenemos derecho a recibir educación sexual, incluida la educación integral de la sexualidad. Y la educación integral de la sexualidad debe ser apropiada para cada edad. Esto quiere decir que no le vamos a platicar lo mismo a una niña de 6 años que a una de 15. Sus necesidades son diferentes, su manera de comprender la misma sexualidad es distinta. Entonces, debe de ser progresiva de acuerdo a la edad, debe de ser científicamente precisa, debe de ser culturalmente competente. O sea, también tenemos que entender el entorno cultural en el que estamos impartiendo y sobre todo debe estar fundamentada en los derechos humanos universales, en la igualdad de género y que tenga también un enfoque positivo de la sexualidad, porque de repente yo comencé a dar talleres de educación sexual en el año 2007, ya hace algunos años. Y me acuerdo que yo llegaba a las aulas y llegaba,
Les venimos a platicar cómo prevenir el VIH, las infecciones, los embarazos y la violencia. Y desde esta cultura de la prevención, de repente no dimensionamos que las y los chicos, la curiosidad que tienen, viene desde el placer, no desde el miedo. Y si les hablamos desde el miedo o si les hablamos desde el padecimiento, muy probablemente vamos a perder su interés en los primeros 5 minutos. O sea, ¿qué información les puedo yo compartir como docente que va a mejorar su vida? Y cuando digo mejorar, pues sí es que puedan vivir la sexualidad con mayor bienestar, con mayor salud, pero a la vez con responsabilidad, que qué difícil es hablar con jóvenes y adolescentes sobre este concepto de responsabilidad. Pero entonces, si partimos de un enfoque positivo de la sexualidad la tenemos todas y todos, pues para hacernos sentir bonito, para hacernos sentir bien. Nuestra respuesta sexual humana, todo nuestro sistema nervioso, así estamos facultadas y facultados desde que nacemos, ¿no? Siempre digo yo que el órgano sexual más grande es la piel y pues si nos acariciamos, sentimos bonito, ¿no? O sea, si nos tocamos, sentimos bonito, desgenitalizando la sexualidad. Entonces, si la abordamos desde un enfoque positivo, de entrada, vamos a tener mucha mayor atención de las y los jóvenes, pero segundo, vamos a poder incidir mucho más a ver este diálogo franco, informado, que tanto carece nuestro México. Entonces, bueno, partiendo del marco de derechos, está en nuestro artículo tercero constitucional, eso le da toda la potestad a la SEP y al magisterio para hacerla valer en su impartición. Esto es, y bueno, este ciclo escolar en particular, ustedes lo saben mejor que yo, ya los libros de texto gratuitos incluyen temas de educación sexual y esto de entrada, pues es el derecho de las chicas y chicos a tener esta información. Pero adicionalmente a la Constitución mexicana, México tiene varios compromisos firmados internacionales ante la ONU, como el Consenso de Montevideo, la Cumbre de Población y Desarrollo de Nairobi, en el cual hay un compromiso de nuestro Estado para llevar educación sexual a la población. En el contexto mexicano, ¿por qué es de tanta relevancia? Digo, en todo el mundo es relevante que las personas recibamos educación sexual, pero en México más. Somos el primer lugar de los países miembros de la OCDE en embarazo adolescente. Tenemos aproximadamente 1,000 embarazos por día en menores de edad. Tenemos el primer lugar en violencia sexual a menores de 14 años. Somos el primer lugar en producción de pornografía infantil. Tenemos tasas de infección de transmisión sexual que ni siquiera tenemos bien documentadas. Se calcula que más de la mitad de mujeres sexualmente activas tengan algún subtipo de VPH, de virus de papiloma humano, y no lo saben. Y adicional a esto, a esta gravedad por la que está pasando tristísimamente nuestro México de violencia de género y de abuso, hay un factor que la tecnología nos viene a cambiar completamente y es el acceso de niñas, niños y adolescentes a contenidos de pornografía en línea y que no están regulados y que es tan sencillo hoy que cualquiera de nuestras hijas e hijos agarre un celular, ponga la palabra sexo y tenga millones de resultados de pornografía cargada de misoginia, cargada de violencia, cargada de riesgos y que como todas las personas, a esa temprana edad vamos a imitar lo que vemos. Y eso es lo que está pasando actualmente con nuestras niñas, niños y adolescentes. No hemos todavía hecho estudios suficientes para saber el grado de afectación de esto, pero ya hay una generación que tiene 5 años consumiendo estos materiales sexuales explícitos en línea y que esto está construyendo su noción de lo que es la sexualidad o de cómo deben de relacionarse y que por supuesto está completamente transgiversado a lo que debe ser una relación sexual saludable y con bienestar para la persona. Ante, ante este panorama que vemos y que reafirma la urgencia de que en México llevemos educación sexual a todas las niñas y niños, es muy importante que cuando trabajemos en educación sexual, y les pongo un ejemplo, por ejemplo, a quienes les guste cocinar, si yo voy a hacer un pastel, pues me sirve mucho tener la receta del pastel. Y si aparte, pues ya lo practiqué un par de veces, mejor me va a salir. Entonces, pasa lo mismo cuando queremos impartir educación sexual. Si yo quiero dar educación sexual a mis alumnas, a mis alumnos, pues lo primero que yo tengo que hacer es educarme yo a mí misma, a mí mismo, con toda esta información y de repente nos perdemos en el mar de información que hay en torno a la sexualidad
Y por eso es bien importante buscar siempre las fuentes confiables a donde podemos tener cursos. Nosotros contamos en Fundación México Vivo, ya les hablaré más adelante de esto, pero contamos con una plataforma que se llama Pares, es gratuita, es de libre acceso. Ahora les pongo en el chat la dirección, es www.pares2030.org. Se las estoy poniendo en el chat ahora mismo. En esta plataforma ustedes van a encontrar cursos que desarrollamos conjuntamente la Fundación México Vivo, el Fondo de Población de la ONU y la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología para acompañar al magisterio en la formación para poder dar educación sexual. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que pues, hay que educarnos, porque adicional la sexualidad no cambia, pero sí las prácticas. Entonces sí tenemos que estar muy actualizados y actualizados de lo que está pasando. Por ejemplo, cuando yo era adolescente, pues uno conocía a las noviecitas pues, en la escuela, ¿no? En tu comunidad, en tu cuadra, y de ahí ibas estableciendo una relación afectiva que podía pasar o no a una relación sexual. Pero las chicas y chicos de hoy en las redes sociales, desde los 12, 13 años, empiezan a chatear con personas desconocidas del otro lado y que aparte pueden llegar a ser adultos. Empieza este intercambio de imágenes y estamos viendo ahora un inicio de vida sexual muy distinto desde la mensajería de las tecnologías de información. Y esto nos trae un gran reto, pues, de capacitarnos cada vez más, actualizarnos, para llevar la educación sexual de la mejor calidad que podamos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Entre las contribuciones de la educación sexual, lo ideal es que la podamos llevar desde la primera infancia. ¿Por qué desde la primera infancia? Porque es hablarlo con esa naturalidad justo. Pero en la primera infancia no vamos a hablar los temas que hablamos con un adolescente. En la primera infancia, pues vamos a hablar del reconocimiento de genitales, de enseñarles a las niñas y niños que nadie debe tocar su cuerpo, de su autonomía corporal. Les vamos a enseñar, pues, algunos peligros externos que hay para que los puedan prevenir. Y conforme vamos avanzando en las diferentes etapas de la vida, darles la información que requieren para las decisiones que se toman en esos momentos de vida. La educación sexual, además, recordemos que está sustentada en la evidencia. Esto es, no es que a alguien se le ocurrió inventar estos temas, son temas que están científicamente probados, trabajados, documentados, pero adicionalmente tenemos mucha evidencia a nivel mundial de los beneficios que tiene la educación sexual. Entre otros, por ejemplo, estadísticamente corroborados, la educación sexual contribuye a retrasar la primera relación sexual, ayuda también a reducir la exposición a riesgos, ayuda a aumentar el uso de métodos anticonceptivos y el uso del condón, ayuda también a reducir el número de parejas sexuales y la frecuencia de las mismas, y por supuesto nos ayuda a disminuir la violencia de género, el abuso sexual, entre muchos otros beneficios que tiene. Adicionalmente, muchas personas que tienen mayor vulnerabilidad, como mujeres o niñas, migrantes, refugiados o personas originarias o pueblos indígenas, la educación sexual también nos marca, valga la redundancia, un marco de respeto a las relaciones humanas, a la otredad, que nos va a ayudar esa misma educación sexual. La educación sexual va mucho más allá de las infecciones o los embarazos, tiene que ver mucho con el reconocimiento de nuestro cuerpo, nuestra relación con nuestro cuerpo, el adquirir hábitos saludables en cuanto a nuestras prácticas sexuales. La educación sexual en México es una necesidad, como les decía, no es un asunto de opinión. Está considerado como parte del proyecto educativo de la nueva escuela mexicana. Y, y adicionalmente, estamos viendo ahora en México, a partir de agosto, que entren los libros de texto, pues que hay toda una revuelta de madres y padres de familia, de asociaciones que dicen, yo no estoy tan seguro que quiera que mi hijo tome educación sexual. Y aquí jugamos un rol fundamental porque al no darles esa educación sexual, estamos dejando a las y los jóvenes en vulnerabilidad a que se enfrenten con estas situaciones que les van a aparecer en su vida, en el inicio de su vida sexual, y que no sepan cómo abordarlas. Y por supuesto que la mayor acompañamiento debe de venir de mamá y papá, pero la mayoría de mamás y papás no tuvimos educación sexual, entonces también como docentes hay que buscar los espacios y las líneas para llevar esta información a mamá y a papá. Por ejemplo, nosotros en Fundación México Vivo, cuando trabajamos con alguna escuela, alguna comunidad educativa, primero trabajamos con el personal de la escuela, administrativo y docente. Después trabajamos con mamás, papás y tutores.
Y hasta el final damos los talleres a los adolescentes para que justo la población adulta ya tenga esta información y se pueda abrir este diálogo informado entre las chicas, chicos y mamá y papá o los docentes en su momento. Y para abordar la educación sexual de entrada, yo les diría que es un tema que tiene que ser abordado con la mayor responsabilidad. No es un tema simple porque está muy cargado de valores, de costumbres, de una carga de siglos realmente considerada como un tema tabú. eh, y debe de abordarse con una perspectiva muy amplia, de manera que todas las personas aprendamos, tanto niñas y niños como también las madres y padres de familia en los hogares. A medida que los adultos nos capacitemos y nos formemos, entonces vamos a poder entablar diálogos informados para poder orientar de mejor forma a niñas, niños y adolescentes, brindándoles la información oportuna a su momento de vida para que tomen las mejores decisiones. La sexualidad per se, sí, es un aspecto individual que cada quien vivimos, pero implica interacciones y convivencia entre los seres humanos. Y como tal también requiere de un proceso de socialización para adoptar reglas claras que incluyan de entrada el respeto a la otra persona, evitar la violencia sexual y de género, y que esto sea una excepción y no la norma como es en México. Y yo les invitaría también a que entendamos el temor de mamás y papás. Entendamos ese temor porque para ellos estamos hablando de un tema que desconocen completamente, no saben qué es la educación sexual. Y la educación sexual, como les decía, es mucho más completa que las prácticas sexuales. Es nuestro entendimiento del género, del sexo, de las relaciones afectivas, relaciones libres de violencia, mi relación con mi cuerpo, mi autonomía corporal, las infecciones y cómo prevenirlas. El embarazo, más que usar un anticonceptivo, el hablar de plan de vida. Si nuestras chicas entendieran lo que va a repercutir en su plan de vida un embarazo adolescente y que lo pueden postergar hasta los 30 años, hasta que acaben una carrera, probablemente tampoco tendríamos tantos embarazos adolescentes. Entonces, existe este temor en mamás y papás, creyendo que al no hablar de este tema, evitamos que las chicas y chicos vivan sexualidad y pasa completamente al revés. Si evitamos este tema, las chicas y chicos van a buscar respuestas porque tienen la curiosidad, porque es natural, pero además porque de eso se habla. O sea, en los medios de comunicación, y me llama mucho la atención que de repente vemos asociaciones de madres y padres de familia oponiéndose a los libros de texto, pero no se oponen a que hayan contenidos pornográficos en línea, por ejemplo, o no se oponen a la cantidad de contenido sexual que encontramos en la televisión abierta, ¿no? En programas, series, en la televisión. Eh, entonces, es importante familiarizar a mamá y papá en los hogares sobre los beneficios que tiene la educación sexual. Y es importante que mamá y papá se informen y se formen para tener estos diálogos informados. Y aquí es donde, pues realmente no recae todo el peso de la formación en el magisterio, sino es una responsabilidad compartida que la población adulta tenemos para facilitarle a chicas, chicos y adolescentes. Eh, es muy importante que las personas que abordemos las temáticas de sexualidad en la escuela tengamos también noción de cómo abordarlas. Esto es, no es como nuestra clase de geografía o de historia en la cual nada más compartimos datos. Tenemos que tener noción de cómo abordarlas con respeto, cómo liberarnos de angustias personales, porque muchas veces hablar de estos temas nos contraponen con nuestras creencias o nuestros valores y cómo no permear lo que vamos a enseñar, este conocimiento científico de nuestras propias creencias y es todo un proceso de entrenamiento. Las personas nos podemos educar, hay muchos espacios donde se ofrecen cursos, justo con la Secretaría de Educación Pública llevamos trabajando ya 2 años desde el Grupo de Educación Sexual y Capacitación, que es parte del GIPEA, del GPA, del ENAPEA, en un curso que hay para docentes que está abierto para educación básica, media, superior, para que las y los docentes puedan formarse antes de dar estos cursos. Y hay muchos recursos, como les decía también, en la plataforma Pares, que están disponibles de manera gratuita en el sitio de la Organización Mundial de la Salud. También hay contenidos muy importantes. Y por otro lado, también pues ya hay personas dentro del magisterio que han tenido la oportunidad de tener estos entrenamientos y formación. Entonces también acerquémonos a la experiencia de quienes ya lo han hecho. Y por otro lado,
el dedicar el tiempo. O sea, tenemos que dedicar el tiempo a la población adulta, tanto docentes como mamás y papás, a hablar de estos temas y perder el miedo. Hace poco le decía yo a una amiga, ¿no? Me decía, oye, pero ¿cómo me voy a guardar toda esta información en la cabeza para compartírsela a mi hija? Y le decía, no, pues tu hija no espera que seas una biblioteca. Y simplemente cuando tu hija tenga alguna pregunta, pues llévala a las fuentes de información, búscala con ella y léela, ¿no? Y dile, oye, mira, pues aquí dice que los métodos anticonceptivos sirven para tal, tal, tal. Y abre este diálogo con tu hija, piérdele el miedo a hablarlo. El hablar de sexualidad no produce ningún mal. Y si no se tiene la certeza, hay fuentes buenas también. En el mismo Internet podemos encontrar fuentes buenas de información. Y creo que es muy importante también el saber decir no sé, porque de repente ahí perdemos la credibilidad y la confianza de las chicas y chicos por inventarnos una respuesta de algo de lo que no tenemos certeza. Creo que es muy válido el saber decir, oye, de este tema yo no sé, vamos juntas a buscarlo, a encontrar las respuestas. Y de repente nos encontramos, o sea, ¿qué es lo que no debemos hacer? De repente nos encontramos con un montón de influencers en las redes sociales que hablan de sexualidad, ¿no? Con toda pareciera que son expertas, expertos en el tema, y lamentablemente ahí es donde están tomando la información las chicas y chicos, porque es lo que tienen al alcance de la mano, ¿no? En TikTok, en Facebook, en Instagram, y vemos muchas personas que no tienen una formación realmente en educación sexual y que están transmitiendo esta información muchas veces que termina opiniones que no, muchas veces son falsas y que terminan desinformando. La evidencia nos muestra que cuando un menor cuenta con una sólida educación sexual formal, va a tener muchas menores conductas de riesgo sexual. Se van a enfermar menos, se van a cuidar más, se van a embarazar menos. Esto está documentado en evidencia. Hay un documento que les recomiendo muchísimo, que es de la ONU, se llama Orientaciones Técnicas, eh, Educación basada en la evidencia. Es una publicación de las agencias de Naciones Unidas, de UNICEF, del Fondo de Población de la ONU, de UNESCO. La pueden descargar en la página de UNESCO de manera gratuita y nos da todo un marco de cómo hablar de sexualidad en el aula, cómo no cometer errores comunes en el que las y los chicos puedan sentir juicio, cómo hablar de la manera más respetuosa, diversa e integral, ¿no? Sin dejar a nadie fuera. Estamos ante una era de información que nos rebasa. La información que no le demos nosotros a las chicas y chicos la van a buscar en Internet. Y la mayoría de fuentes que van a encontrar en Internet, si ustedes ponen sexo en Internet, en Google, la mayoría de resultados los van a llevar a pornografía, no a educación sexual realmente. Y esto es lo que están buscando y encontrando las chicas y chicos. Ante las carencias de información que hay, de diálogos informados en casa, se están educando con Internet y a mí esto me parece lo más alarmante de todo, de verdad, se los digo. O sea, las chicas están consumiendo pornografía para saber qué se espera de ellas en la relación sexual, porque nadie les habla de esto. O los chicos ven esta pornografía en línea y se convierte esto en sus fantasías, es lo que ellos quieren volver a cabo en la realidad, en sus primeras prácticas sexuales. Peor aún, a la hora que hablan de esto entre sus pares, ¿no? Con otras jovencitas, sus jovencitos, ante esa falta de información, se fomenta realmente la ignorancia para hablar de estos temas. Y por ello es bien importante que lo podamos abordar en el aula, en un espacio de máximo respeto, de cuidado a la vulnerabilidad y además estar preparadas y preparados por lo que sale. Yo, por ejemplo, cada vez que doy un taller de educación sexual, invariablemente alguien me manda un papelito o se acerca a mí al final de la conferencia para decirme, yo fui víctima de abuso sexual, ¿qué debo de hacer? Son cosas que van a pasar. O yo tuve una relación desprotegida, no sé qué riesgo haya tenido. Entonces, sí como docentes, no solo es transmitir este conocimiento, sino que también sepamos cómo vincular a las chicas y chicos a los servicios de salud. No es nuestra responsabilidad la salud de las decisiones que tomó la chica o el chico, pero si nos están teniendo la confianza de acercarse a nosotros para compartir estos temas, sí el que podamos orientarles a dónde recibir ayuda. Por ejemplo, la Secretaría de Salud cuenta con los servicios amigables para adolescentes. Hay más de 3,000 servicios en todo el país donde las y los chicos pueden recibir tanto información, consejería en salud sexual de profesionales e insumos para su salud. Ahora,
Estamos en momentos en que nuestras juventudes están sobreexpuestas a lo sexual. En internet, ustedes lo debe de pasar, está de repente uno trabajando y te salen las ventanitas ofertándote contenidos sexuales todo el tiempo. Entonces, en la televisión, en los anuncios, en las redes sociales. Entonces, esto va a despertar esa curiosidad y es cuando ya tenemos que estar listas y listos con la información para responder y atender eso. De entrada, frente a la misma pornografía que la mayoría de chicas, chicos van a consumir por probabilidad y estadística, pues cómo hacerles entender que estos contenidos no es la realidad. Cómo hacerles ver que esto es ficción y que además muchas veces detrás de esa ficción hay cadenas de trata de personas y que las personas que creemos que son actrices y actores realmente son víctimas de trata que están haciéndolo contra su voluntad y que entiendan que no la deben de consumir, que no deben de consumir la pornografía porque va a transgiversar y va a distorsionar su concepto de lo que debe de ser la sexualidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace poco habló del principio del interés superior de la niñez, que está previsto en el artículo cuarto constitucional. Dice, el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes y el ejercicio pleno de sus derechos deben de ser criterios rectores en la elaboración de normas y en su aplicación. Todas las autoridades deben garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucren, niñas, niños y adolescentes cuenten con el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente aquellos que permitan su óptimo desarrollo. En el ámbito jurisdiccional, en un criterio orientador para interpretar cualquier norma que tenga que aplicarse a un menor o que pueda afectar sus intereses, debiendo proteger al menor y sus derechos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. ¿Esto qué nos dice en el fondo? Ante estadísticas tan alarmantes como las que vemos que vive México en materia de salud sexual, es en el interés superior de la niñez el que podamos llegar con educación sexual de calidad antes de que inicien su vida sexual, que podamos dotarles de todas las herramientas que existen hoy en día, educativas y pedagógicas, para que tengan esta información antes del inicio de su vida sexual, para que el inicio de su vida sexual realmente sea por elección, sea con respeto, sea con amor, por supuesto, amor a sí mismos, que sean saludables, que generen bienestar, que sean con respeto a la otra persona. Y si lo pensamos en nuestras propias vidas, en nuestros entornos, pues la mayoría de personas no viven, inicia así su vida sexual, sino todo lo contrario. La inician a partir de la desinformación, de la ignorancia, de falsas creencias, de tabúes, de silencios y de una terrible doble moral en la que vivimos en México, en la que pensamos una cosa que queremos, decimos otra y acabamos haciendo otra completamente distinta. En ese sentido, también la educación sexual nos ayuda a podernos expresar de manera correcta, porque, a ver, les platico. Antiguamente nos decían, ¿no? Que nadie toque tu pajarito o cuida tu florecita. Ya de entrada pensemos en la confusión que esto genera el no poderle llamar a la vulva vulva y al pene pene, ¿no? Pero si aparte le dices que la florecita, pues puede, si no la cuidas bien, te puede generar un embarazo, pues imagínense ya la confusión que tiene la pobre criatura entre la florecita, el pajarito y un embarazo, y luego, si además le metemos la historia de la cigüeña, que va a traerle un bebé, pues obviamente en el momento en que la chica le empiece a tocar su novio y le diga si quiere tener relaciones sexuales, la niña no va a saber de qué le están hablando. ¿Cómo va a poder esa niña entonces decidir que su sí es un sí o su no es un no? O incluso cómo vamos a darle esta potestad de poder tener un método anticonceptivo para protegerse. Lo mismo nos pasa con el juicio. Cuando una niña de 14, 15, 16, 17 años está decidida a iniciar vida sexual, si la castigamos y la juzgamos en vez de darle razones, sabemos que a esa edad, pues, la mayoría de adolescentes tienden a hacerlo exactamente opuesto a lo que los adultos les decimos. Entonces, pues ahí tenemos el resultado en la cantidad de embarazos adolescentes que vive en nuestro país, mil por día. Pensemos las consecuencias de esto demográficamente para las generaciones que vienen. O sea, estamos hablando casi de medio millón de personas que nacen cada año en el seno de un hogar probablemente monoparental, en el que solo hay un mamá o papá, en el que hay carencias económicas, en el que mamá
tiene que estudiar y trabajar, en qué condiciones están llegando esas familias. Y lo vemos hoy día, ¿no? La cantidad de criaturitas que hay en la calle pidiendo dinero porque no hay un sustento. En vez de prohibirles a las chicas iniciar vida sexual, creo que deberíamos de darles toda la información para que lo hagan en el mejor momento de su vida, con los mayores cuidados, con salud, con autodeterminación para su cuerpo, con la persona que elijan. Eh, el tema de la violencia que es transversal en nuestro México y que es gravísimo y que está tan normalizado ya el escuchar, yo creo que es rara la familia en México que se salva cuando haya un integrante que no haya sido víctima de la violencia sexual en el pasado. Y hay una gran indiferencia, ¿no? De la población adulta. Ay, pobrecita de ti, lo siento mucho, a mi comadre también le pasó. Y no estamos realmente siendo proactivos en acercar a esas víctimas a las instituciones que les puedan dar el tratamiento, la contención, la terapia, la consejería para sanar una herida tan grave como lo es el abuso sexual. Vemos muchos casos de personas adultas que se atreven a hablarlo hasta los 30, 40 años, un abuso sexual en su infancia o en su adolescencia. Y ahí, y ustedes lo van a ver en el aula, a medida que ustedes empiecen a hablar esos temas de sexualidad con sus alumnas y con sus alumnos, la cantidad de casos que hay de violencia, de abuso, y que justamente el poder acercar toda esta información a tiempo a las chicas y chicos, pues es empoderarles para que tomen el control de su vida, para que tomen mejores decisiones. En en la plataforma Pares, que les compartía anteriormente, que es este esfuerzo compartido entre el Fondo de Población de la ONU, FEMES y Fundación México Vivo y Requit, justamente tenemos muchos recursos que les quiero compartir el día de hoy para que puedan ser más familiares para ustedes. Y si me permiten, voy a compartir mi pantalla para que les pueda ser un poco más familiar a la vista. ¿Me dicen si pueden ver ya mi pantalla? ¿Sí? Sí, Muy bien. doctor. Muchas gracias. Esta es la plataforma Pares. Aquí en la sección de cursos vamos a encontrar cursos de sexualidad, de nutrición y de salud mental. En los cursos de sexualidad hay para chicas y chicos de 12 a 15 años, de 15 a 19, de 19 a 25. Como les digo, de acuerdo a las etapas de vida es diferente la información que es importante brindarles. Hay un curso para mamás y papás de cómo hablar esos temas con nuestras hijas e hijos y el curso para docentes y replicadores. Todos los materiales están descargables adicionalmente, o sea, no tenemos que tener conectividad siempre. Aquí en materiales descargables vamos a encontrar todos estos cursos en PDF. Ahora los van a ver, de acuerdo a las edades, progresivamente, para que tengamos estos materiales. Tenemos infografías también para cada uno de los cursos para visualmente trabajar esto con nuestras alumnas y nuestros alumnos. Y eso lo podemos descargar en la escuela, lo podemos imprimir para llevarlo al aula complementario a los planes de estudio que estamos desarrollando. Hay 4 secciones principales, la de cursos, que son cursos formales, son gratuitos, de libre acceso. Uno se registra y pues va haciendo uno al tiempo que uno va pudiendo los diferentes módulos. Tenemos una videoteca en la cual abordamos muchos de los temas de manera muy cortita. Si tengo una duda sobre qué es género, qué es diversidad sexual, voy a encontrar un video en la videoteca que me lo va a poder explicar de manera rápida y visual. En la parte de materiales descargables, bueno, ya se las enseñé. Y para mí esta es de las partes más valiosas que tiene la plataforma, que es el SOS, en el cual vamos a tener, déjenme le doy sí aquí a las cookies. Ok. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Eh, Tenemos los servicios amigables para adolescentes en todo el país, a los 3,000 servicios adolescentes. Si ustedes entran ahí en Google Maps, que ya por GPS sabe dónde estamos, nos va a decir cuál es el servicio más cercano para que no tengamos que estar dando vueltas y ahí podemos orientar a nuestras chicas y chicos. Ahí hay consejería en salud sexual, hay anticonceptivos y hay profesional capacitado para manejar los temas de la salud sexual. Y también tenemos desde Fundación México Vivo los diferentes directorios de todos estos servicios
por estado y por tipo de servicio. Entonces, miren, por ejemplo, si yo ahora entro a Ciudad de México, me va a dar categorías de lo que voy a encontrar en Ciudad de México. Servicios públicos de atención al VIH y ITS, servicios comunitarios de las organizaciones, servicios de salud privada y servicios especializados de atención a la violencia. Y si le doy clic, aquí ya me va a decir dónde está, ¿no? Por el Hospital Pediátrico de Coyoacán, me da los números de teléfono si quiero llamar, los horarios de atención y la dirección. Si le doy clic aquí, me va a preguntar si lo quiero abrir con mapas y ya me lleva hasta, me enseña la ruta para poder llegar al servicio de salud que quiero llevar a la chica o chico. De verdad les invito a conocer esta plataforma. Es el fruto del trabajo de muchos profesionales. Más de 150 profesionales en educación sexual estuvieron involucradas, involucrados, tanto de la Federación Mexicana como de UNFPA y como de México Vivo. Y les platico además que en 2024 esta plataforma va a tener mucha innovación, va a tener un consultorio en línea 24/7 en el que vamos a tener a profesionales las 24 horas del día para atender cualquier tipo de consultas en materia de sexualidad humana, que pueden usarlo ustedes o para sus alumnas y alumnos. Vamos a tener también una sexipedia, una Wikipedia de sexualidad para todas las preguntas frecuentes. Vamos a tener otro motor de búsqueda para que según lo que yo quiera buscar en ese momento, me diga todos los contenidos que hay confiables alrededor de ese tema para poderlo acompañar a nuestras niñas y niños. Y en respeto del tiempo, yo concluyo por ahora esta primer parte de la presentación. Creo que tendremos un espacio para dialogar, para preguntas y respuestas. En verdad, agradezco mucho su tiempo, su atención y sobre todo su interés en este tema. Créanme, yo llevo 20 años estudiando educación sexual, no termino, entre más estudio, más aprendo. Tanto para mí es información que me ayuda a mí en mi vida personal, pero también es información que me ayuda a compartirle a mi familia, a mis amistades y obviamente en mi quehacer profesional para llevarlo a más personas. Yo les invito en verdad a recibir esta formación desde donde ustedes elijan. Puede ser desde el curso propio de la SEP, desde pares o desde muchas de las herramientas que hay disponibles hoy día. Pero les invito en verdad a que tomen educación sexual, van a ver, perdamos el miedo, van a ver la riqueza que tiene, lo mucho que vamos a aprender para poder vivir mejor, ¿no? Porque finalmente esta educación para la salud sexual, como la educación para la salud en general, para la nutrición, para el deporte, pues nos dota de herramientas para vivir con mayor calidad de vida, para tomar mejores decisiones, para vivir con mayor bienestar individual y social. Agradezco mucho a Patricia Ganem y este espacio por la invitación y bueno, seguimos ahora con las preguntas y respuestas, creo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moeno, por su visión, por su experiencia, por dimensionarnos las diferentes áreas en las que la escuela, los maestros, las maestras tenemos que intervenir. Dejo a la licenciada Carla para que pueda plantear algunos de los comentarios y las preguntas que están en el chat. Como usted habrá visto, doctor Moeno, son de varias entidades que nos acompañan el día de hoy y para el cierre y plantear las preguntas y comentarios, dejo a ella la palabra. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches a todos, maestros, maestras. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo, por esta excelente plática. Bueno, por acá tenemos a un maestro que nos está diciendo que quiere hacer una pregunta. Maestro Edmundo, le voy a pedir si por favor puede abrir su micrófono. Sí, gracias. Un saludo. Yo tengo una pregunta porque yo trabajo en primaria y se han dado casos en primero de primaria, en segundo, que los niños dentro del salón o dentro de los baños han llegado, entre dos niños han tenido sexo oral. Entonces se hace un problemota porque los papás no lo llegan a aceptar. Entonces, ¿por qué esa situación han salido maestros y maestras de grupo
por esa situación y solamente por descuidarse 2 minutos o 1 minuto, incluso debajo de la mesa se ha dado y se hace un problemón dentro de la escuela y entonces no puede ser posible esta situación. Entonces, ya después de eso ya llegan doctores de sexualidad a hablarles a los papás, pero nada más van los papás que no están involucrados. Los papás que están involucrados no asisten. Entonces es una incongruencia este tipo de situaciones, porque no debería de suceder. Es muy delicado. Gracias. Muchas gracias, Edmundo, por tu comentario y pregunta. Coincido contigo, es muy desafortunado que los interesados no estén y justamente tiene mucho que ver con que en muchas ocasiones la mamá y el papá justamente, o lo que los niños ven en casa es esta falta de información o esta sexualidad sin respeto. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, primero hay que entender que la exploración en todas las áreas de la vida es natural, ¿no? O sea, que las niñas y niños van a buscar explorar. Al darles educación sexual, tanto a las niñas, niños como a mamá y papá, y yo por eso subrayo mucho el educarnos los adultos, la importancia de educarnos a los adultos, pues es cuando tenemos a transmitir valores de respeto, que las chicas y chicos sepan que la escuela es un espacio para estudiar, no para experimentar sexualmente, que es un espacio en el que además está sancionado y castigado el tener prácticas sexuales dentro de la escuela. Pero si antes de que llegue esta curiosidad de que quieran ellos experimentar o ellas quieran experimentar, hablamos ya de educación sexual, les explicamos lo que es la privacidad, les explicamos lo que es el respeto, les explicamos lo que debe ser una sexualidad saludable, con bienestar, entonces vamos a ir disminuyendo estos casos progresivamente. Pero es un esfuerzo de toda la comunidad educativa, como les decía. O sea, sí tenemos que casi volver obligatorio el que mamá y papá tomen cursos de educación sexual, que hablen esto al interior de las casas. Y cuando se susciten este tipo de cosas, es muy importante con las autoridades educativas tener este diálogo abierto con mamá y papá, los niños, que los niños también hablen, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo estás haciendo en la escuela? ¿Por qué no estás respetando el espacio de educación que tienes? ¿Y cuál es tu curiosidad? ¿Lo estás haciendo por experimentar o lo estás haciendo porque lo viste y lo estás imitando? Que es lo que les decía también el tema de la pornografía en línea. Muchas veces las chicas y chicos pues imitan lo que ven y si en internet vieron una práctica sexual de estimulación oral, van a ir y la van a repetir porque bueno, pues las niñas y niños repiten todo lo que vemos en la televisión o en el internet. Entonces, pues es muy importante aclararlo, maestro Edmundo. Es muy importante el tener estas pláticas antes de que pasen los problemas, ¿no? Porque como tú me dices, bueno, ya que pasa esto, viene un doctor en sexualidad para desenmarañar el problema, pero todo esto lo podríamos evitar si hablamos de educación sexual de forma preventiva antes de que pasen las cosas y no después. Gracias. Muchas gracias, maestra. Acá tenemos un comentario de la maestra Belén. Dice, en mi escuela estamos realizando un proyecto y entre lo que vamos a tener será un módulo de atención a padres y adolescentes sobre métodos anticonceptivos. Y nos mencionaron que si una alumna desea que se le ponga un método, puede hacerse en este momento. Ellos nos dicen que hay un decreto o algo así sobre que un adolescente ya puede decidir. ¿Saben en dónde puedo conocer este decreto, ley o derecho? Sí, por supuesto. Es una norma, es la norma en salud. Ahora les digo exactamente si es la 016 o 17. Denme un segundito y se los confirmo. En la que dice que las y los adolescentes, niñas y niños, pueden tener acceso a servicios de salud, tanto de anticonceptivos como de ITS. Si quieren, avanzamos con la siguiente y ahora les doy el número de la norma. Sí, de hecho, igual acá el maestro José Manuel Aparicio comenta que buscando en Google derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, yo creo que es en respuesta al comentario de la maestra Belén, ok, para conocer más o menos qué regla es.
Ya se las puse, es la NOM 047 de la Secretaría de Salud, en la cual se potesta a las y los adolescentes para recibir servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos prevención de infecciones y de embarazos entre los 10 y los 19 años. Muchas gracias, maestro. Pues ahorita por el momento no nos ha llegado alguna otra. Ah, ok, acá nos acaban de preguntar, ¿a qué edad deberíamos iniciar la plática de educación sexual con nuestros hijos? Gracias, Lisette. Debemos de iniciarla desde la primera infancia, desde las primeras edades. Y digo, si recordamos nuestra infancia, de repente cuando nos bañábamos con mamá o papá, pues veíamos que un genital es diferente al otro, porque son diferentes. Y por esto hablaba yo de que la educación sexual debe de ser progresiva de acuerdo a las edades y necesidades de las chicas y chicos. Probablemente hablar a los 7 años de infección de transmisión sexual no tiene mucho sentido, pero hablar de genitales sí, hablar de autonomía corporal sí, hablar de los riesgos de abuso también, de no quedarse solos con adultos. Cuando yo era chiquito había una campaña muy buena que era, creo que se llamaba Mucho Ojo, y que decía que si algún adulto te invitaba a hacer algo privado a solas, mucho ojo, ¿no? Que no te quedaras. Eso es educación sexual también de alguna manera, el hablar de que la mujer y el hombre somos diferentes, tenemos corporalidades diferentes, pero entre más temprano lo hablemos, mejor. Y yo fíjense que un día tuve la oportunidad de hablar con una premio Nobel de la Paz de Irán, musulmana, y le preguntaba a aquella qué estrategias nos daba pues para incidir en que hubieran menos embarazos adolescentes. Y nos decía, hay que hablar de sexualidad en la mesa de la casa, a la hora de la comida y de la cena, con la misma naturalidad que hablamos de nutrición, de salud mental y de tantos temas fundamentales para la salud. Hablarlo sin todas estas velos y tabús que tenemos nosotros los adultos y que realmente las niñas y niños no lo tienen, y hacerlo progresivamente de acuerdo a lo que van necesitando, ¿no? A lo que van pidiendo de información. Y si no la tenemos a la mano, ir y buscar. Hay otra pregunta que estoy leyendo de Paola Mendoza. ¿Qué podemos hacer con los niños pequeños que tienden a autoexplorarse? De entrada, entender que la autoexploración y el autoerotismo pues es natural y es nuestro derecho sobre nuestro cuerpo, o sea, es completamente natural, es sano, de hecho, hacerlo. Creo que aquí justamente lo que es muy importante es hablar con las niñas y niños, tanto o sea, en cuál es este marco saludable para hacerlo. Hablo de frecuencia, ¿no? De repente una chica o un chico que se masturba 10, 12, 15 veces al día, probablemente está teniendo una práctica no tan saludable, que viene desde una raíz de ansiedad o de otra cuestión, o que lo hacen en público. También vemos muchas veces chiquitas, chiquitos que se están tocando los genitales en frente a otras personas. Entonces, es hablar justamente y enseñarles de importancia de la privacidad y la intimidad, ¿no? Así como yo tengo partes de mi cuerpo que son íntimas, que no tengo expuestas en la calle, como la cara o las manos, ¿no? Que son mis genitales. Pues justamente cuando yo me toque, cuando yo me explore, cuando yo tenga esta parte de autoerotismo, hacerlo en privacidad. Y esto implica que también la niña o niño adolescente tenga un espacio de privacidad, ¿no? Porque si de repente se mete al baño y está más de 10 minutos y empezamos a tocarle la puerta de, ¿qué estás haciendo? Ya llevas mucho tiempo ahí, si no le damos esa privacidad, pues vamos a interferir obviamente en que tenga ese espacio de privacidad la o el adolescente. Y ojo, está comprobado en la evidencia científicamente que además de que es muy sano el autoerotismo o la masturbación, el que las chicas y chicos puedan iniciar a conocerse en la intimidad individual de su propio cuerpo, también ayuda a postergar el inicio de vida sexual. Porque entonces en los primeros años de adolescencia, cuando están explorando y tienen todos los cambios hormonales, si él o ella aprenden a tocarse en su intimidad, van a postergar el inicio de tener relaciones con otra persona más, porque están teniendo ya este satisfactor a su propia sexualidad de manera individual, sin una tercera persona. Muchas gracias, maestro. Tenemos una manita levantada.
Por favor, no sé si me gustaría hablar. Adelante, le escuchamos con su pregunta. Que no vemos el nombre, solo aparece un número 859. De hecho, tiene el micrófono prendido, pero no sé si tenga algún problema de conexión porque no alcanzamos a escuchar. A ver, maestro Polonio, no sé si también usted tenga una duda. No, nada más saludarlos y gracias por la invitación. Y pues, no, bueno, no sé si es profesor, licenciado o doctor Rodrigo Moeno, ¿verdad? Es un tema muy interesante y muy preocupante porque en los nuevos libros de texto gratuito hay por ahí unas lecciones que fueron muy criticadas por los padres de familia, por la forma en que están exponiendo el tema. Es muy delicado, pero nos llevamos una tarea para checar esto de la educación sexual, tanto en preescolar como en primaria, porque esto de las redes a los alumnos de preescolar, ahora desde la pandemia, ya tuvieron acceso al TikTok, al YouTube, al Facebook, a diferentes redes, ¿cómo se llaman? Pues Dale, sí, las redes sociales. digitales, ¿verdad? De comunicación y todo. Entonces, yo creo que como maestros tenemos que llevarnos esto de tarea y estar muy al pendientes, sobre todo ahora checar en los contenidos y en los PDA cómo va esa formación de la educación sexual en los nuevos libros de texto en la nueva escuela mexicana. Es un buen punto ese y bueno, muchas gracias a todos y muy buen tema y muy bien expresado y compartido por el compañero Rodrigo Moeno. Gracias a todos, buenas noches. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias, Apolonio. Saludos hasta Monterrey. Y sí, ahora que lo tenemos en los libros de texto, es un doble reto que tenemos, ¿no? Porque ya tienen la información ahí, cómo los vamos a acompañar, cómo les vamos a orientar para que esa información la puedan realmente usar para su salud. Justo comentaba también aquí ahora la compañera Belén el tema de los influencers y que cada vez más las chicas y chicos ven a los influencers. ¿Cómo podemos influir en que sepan que la salud sexual es igual de importante que la salud física? Pues justamente a partir de las consecuencias, ¿no? O sea, una salud sexual, o más bien una sexualidad saludable, nos va a permitir vivir con bienestar y con disfrute. Y una sexualidad desinformada y no saludable nos puede traer enfermedades, nos puede traer consecuencias que no tienen vuelta atrás. Y es bien importante sí comunicarles a niñas, niños y adolescentes las fuentes, ¿no? De quién les dice qué hacer y saber, pues que es una influencer, es alguien que habla en redes sociales, en el teléfono, y que no forzosamente ese influencer tiene realmente el conocimiento para lo que están realmente necesitando. Muchas gracias. Todavía tenemos dos preguntas más. No sé usted cómo vea, si podemos resolverlas de una vez. Okay. Hay una que dice, cuando hay algún tipo de abuso con un menor de edad, ¿cómo podríamos abordar este tema? De entrada, o sea, lo primero que tenemos que diferenciar es si el abuso sexual viene de la familia, ¿no? Porque si viene en el seno familiar, que es la mayoría de abusos, entonces mamá y papá probablemente no son la primera persona a quien debemos de contactar. Si el abuso sexual de la menor no tiene que ver con la familia nuclear, pues obviamente lo primero que hay que hacer es hablar con mamá y papá, ponerle al tanto de esa situación y darle a mamá y a papá las líneas de acompañamiento y seguimiento para el menor, que es básicamente llevarlo a uno de los servicios que les enseñé en el mapa, de servicios de atención a violencia, para que puedan ahí recibir todo el respaldo de un profesional. Porque una persona que vive abuso sexual necesita contención, o sea, de un experto en salud mental, una psicóloga o un psicólogo, pero también es una exploración física para ver si hay daños, una posible infección o un posible embarazo. Y muchas veces también necesitamos asesoría legal en caso de que haya que demandar. Entonces, hay que hacerlo de manera integral. Normalmente las escuelas deben de tener protocolos de cómo reaccionar ante este tipo de situaciones y si no lo tienen, les invito a construirlo, a hablar con su directora, con su director,
a decirle, oye, ¿qué protocolo tenemos aquí para atención a víctimas de abuso sexual? Que se conozca entre las y los docentes cuál es el paso a paso que tenemos que seguir, o sea, qué autoridades debemos de recurrir, a qué servicios de salud, a qué autoridad debemos de dar conocimientos, si es el Ministerio Público. En fin, hay estos protocolos que hay que seguir, sobre todo para proteger y no revulnerabilizar a la menor o al menor. Ok, muchas gracias, maestro. Y por último, la maestro, que ya no nos puedo compartir su pregunta por medio de su micrófono, su duda es la siguiente. Con el proyecto que comenta la profesora Belén, ¿en qué problema se metería una escuela si es que una alumna quiere que le pongan un método anticonceptivo? Todo depende de que se haga bien hecho. ¿A qué voy con que se haga bien hecho? O sea, si la escuela está abriendo la puerta para que el servicio de salud venga a ofertar un servicio de salud, quien está dando el servicio de salud es el servicio y no la escuela. Entonces, yo aquí sí, por ejemplo, yo sería muy enfático en que cuando invitemos estas jornadas de anticonceptivos, que lo hagamos de la mano con los servicios amigables para adolescentes de la propia Secretaría de Salud, porque ellos tienen todos estos formatos de consentimiento y asentimiento para que una menor de edad pueda recibir un anticonceptivo. Aquí menciona de ponerle un anticonceptivo, me imagino sobre todo se refieren a anticonceptivos de larga duración, como son los parches, el DIU o las TES. Entonces, hay que hacerlo, hay que avisar a mamá y a papá antes de esto, que no sea una sorpresa, o sea, hay que mandar una circular, tal día van a venir de los servicios de salud. Y yo la otra que diría es que me regresaría 2 pasos antes, o sea, antes de llevar los anticonceptivos a la escuela, creo que es muy importante dar una clase de educación sexual a mamás, papás y adolescentes para que conozcamos para qué sirve, en qué momento de la vida es necesario que tengamos un método anticonceptivo. Muy bien, pues ahora sí que ya el tiempo nos está aquí comiendo. Le agradecemos muchísimo, maestro Rodrigo, por toda su intervención, a la Fundación México Vivo, que ya también hemos puesto la página aquí en el chat de de Zoom. Y pues el día de mañana vamos a estarles haciendo llegar esta conferencia y les recordamos que todavía el siguiente martes vamos a seguir teniendo el tema de educación sexual en las escuelas. Recordemos que es un tema muy importante y que la nueva escuela mexicana ya lo está comenzando a implementar. No es algo nuevo, pero poco a poco lo tenemos que ir integrando. Muchísimas gracias, maestro Rodrigo, es un gusto haberlo conocido y muchísimas gracias por toda su intervención. Buenas noches, maestros, y espero que pasen una excelente noche. Gracias a ustedes por su tiempo y atención, a sus órdenes. Espero que sea de utilidad la información compartida. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.